Buenos días. Hoy les quiero presentar cómo es que se puede medir la política gráficamente. En primer lugar, recordemos que toda ciencia necesita medir su realidad, así como medir sus cambios, tanto los esperados como los no esperados. La ciencia política no es una excepción, solamente hay que recordar que la ciencia política utiliza datos de la realidad para hacer sus mediciones, porque ya sabemos que los discursos políticos siempre ocultan alguna parte importante de la realidad. Utilicemos el cuadro de Duverger acerca de las formas de gobierno porque pone en orden, pone geométricamente en orden las ideas políticas. Lo primero que nosotros logramos con el cuadro de Duverger es aclarar qué es el fascismo, qué es el comunismo, el socialismo o los conservadores, porque los explicamos gráficamente. Esto nos ayuda muchísimo porque ya tenemos la mitad del camino recorrido gracias a las ideas bien explicadas. Y por supuesto vamos a utilizar el plano cartesiano porque René Descartes y sus ideas realmente son el padre de la modernidad. Y lo que se ha logrado no es poca cosa con las ideas de René Descartes. De esta forma, nosotros vamos a utilizar el plano cartesiano con las ideas de Duverger y lo que vamos a hacer es sobreponerlo. Es decir, no solamente tenemos una idea clara de las formas de gobierno y de sus diferencias, sino que con el plano cartesiano ahora tenemos coordenadas mucho más específicas que nos van a permitir hacer análisis mucho más finos de la realidad. Y entonces les propongo el ejemplo fascista, que es el que usualmente vemos nosotros en Latinoamérica, en donde, por supuesto que no todos los fascistas son iguales, sabemos que son de derecha, sabemos que utilizan armas, pero no tenemos todavía ninguna diferencia entre los diferentes fascistas. Cuando nosotros ponemos un extremo en el plano cartesiano, sabemos que dentro del fascismo estamos pensando en Hitler, que destruyó la mitad de Europa, dividió Alemania y destruyó gran parte de la cultura alemana. Hay otros fascistas que son menores, simplemente porque sus ejércitos no eran tan sofisticados, y por supuesto que tenemos muchos presidentes que son fascistas y aunque sean fascistas muy suaves, recordemos que en el plano cartesiano cualquier presidente o gobernador que cruce la frontera de la violencia y sea de derecha va a ser fascista. Aquí nos queda mucho más claro las diferencias dentro del fascismo cuando aplicamos el plano cartesiano. Pero también sí tenemos los puntos políticos, tenemos la unión de esos puntos que va a provocar trayectorias. Muchas veces lo que nosotros vemos en política es que, en efecto, los políticos tienen trayectorias políticas. Muchos conservadores poco a poco han subido hasta cruzar la frontera de la violencia, entran como son de derecha, entran a la parte fascista y entonces van a subir hasta donde la ciencia y la tecnología militar les permita hacerlo. Pero también tenemos trayectorias hacia el socialismo. La más clásica es una trayectoria de viejos políticos que en su juventud fueron conservadores e incluso tuvieron algunos eventos ligeramente violentos, sin llegar a mayor situación, y con el tiempo se hicieron socialistas y luego muy socialistas porque seguían y siguen todavía a las leyes. Esta es una de las características latinoamericanas que vemos con más frecuencia. Pongamos, por ejemplo,
la trayectoria política de Hitler. Hitler era un político conservador completamente normal, cuyo discurso se fue haciendo violento hasta que encuentra al partido nazi y con todos los militares hace una trayectoria muy rápida y en 14 años llega a unos niveles de violencia política espantosos, completamente espantosos, y llegamos nosotros, por supuesto, a Auschwitz-Birkenau y llegamos nosotros a la destrucción de la mitad de Europa. Pongamos, por ejemplo, ahora el caso de Pinochet después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en donde el propio ejército está quemando la moneda, está matando a ciudadanos para llevar a cabo sus ideas políticas. Pinochet, con el paso de los años, se ablandó hasta que cruzó la barrera de la violencia, aceptó el plebiscito y hoy en día ya sabemos que van a reformar los chilenos la misma constitución pinochetista. Es decir, Pinochet, en vez de quedarse como un dictador absolutamente violento, se va ablandando con el tiempo, acepta el plebiscito, se hace senador y cruza la frontera hacia los conservadores, eso sí, de absoluta derecha. Pongamos el ejemplo contrario, que es el del subcomandante Marcos, que el 1 de enero de 1994 está echando bala contra policías y militares, pero con el paso de los meses y luego de los años se va ablandando completamente hasta que entrega las armas, deja de ser su movimiento un movimiento armado y hoy en día continúan siendo de izquierda, pero han cruzado la frontera de la violencia. Ese punto, la frontera de la violencia, es decir, el eje de las X, nos interesa muchísimo hoy en día. En el siglo XX, todo lo que sea armas y política está vedado. No se acepta hoy en día casi por ningún gobierno de los fuertes, ni a los comunistas, ni a los fascistas. Es decir, están empujando toda la política en Latinoamérica y en gran parte del mundo hacia las leyes. Ya no importa tanto si es de izquierda o de derecha, lo que importa es que se apegue a las leyes y haga los cambios conforme a las leyes. De esta forma, nosotros podemos utilizar el mismo plano cartesiano, pero básicamente debajo de la línea de las X. Y con esto nosotros podemos entender que la medición política sirve básicamente para entender las realidades y que afortunadamente nos aleja de las discusiones ideológicas y nos permite ver los límites de la realidad que tenemos enfrente. Y esto es lo que yo les quería platicar acerca de cómo medir la política hoy en día. Muchas gracias.